la realización de este evento, y a Julián Oliveros también, que siempre está apoyando desde el Colegio de Abogados. Lo propio con el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y el equipo de medios y de infraestructura, más que nos apoyan en todas estas actividades que se hacen desde la institución. Decidimos hacer este debate de reforma a la Ley 30 porque creo que nos atañe, ¿cierto?, como educación superior, pero una de las reflexiones que hacíamos precisamente hace un rato es, puede que estemos hablando de algo que todavía no está, digamos, en un definitivo, un documento definitivo, pero es que se pueden ver unos elementos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me permitiré presentar a quienes nos acompañan en el panel el día de hoy. Tenemos dos panelistas que seguramente se van a ir uniendo en el proceso por unos temas de movilidad que estaban allí pendientes. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Laura Victoria García, que es la decana y profesora titular de carrera académica del área de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es abogada de la misma universidad, con estudios en posgrado en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II y doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Córdoba, España, en la Universidad de París, y una larga trayectoria académica en administración durante este proceso en la decanatura, pero además con quien orgullo puedo decir fue mi profesora de Derecho Internacional Privado. Un gusto tenerla aquí, doctora. Quiero también presentar a Juan Daniel Rodríguez, quien es politólogo de la Universidad del Rosario, expresidente del Consejo Estudiantil de Ciencia Política y Gobierno de la misma universidad, ex copresidente regional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRED, y se desempeña hoy como asesor de la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, en temas de juventud y educación. Entonces, Juan, un gusto y bienvenido. Voy a empezar por algo que yo creo que ha generado muchas inquietudes y creo que el tema relativo a la reforma a la Ley 30 es que se acompaña de otras decisiones, algunas que hoy por hoy ya se promulgaron como una ley, ¿cierto?, que es la 2307 del año 2023, por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación públicas del país, un proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación y este proyecto, digamos, de reforma, pero que no sabemos si finalmente se va a presentar como una reforma o no en las próximas semanas. Creo que cada una de ellas tiene unos elementos que impactan en definitiva qué va a pasar con la educación superior, no creo yo, y tal vez tratando de no llevarlos a los puntos más extremos o fatalistas que he visto yo un poco de los artículos de opinión que han salido, y por eso yo creo que es importante que este diálogo, a partir de quienes son expertos y expertas en la materia, nos aproximen a estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, pero también de otras facultades, administrativos incluso, que nos acompañan el día de hoy. Siendo esa la línea, hay una primera pregunta y que tiene que ver precisamente con reconocer el derecho fundamental a la educación. Creo que allí se recogen algunos elementos que ya han sido dados por la Corte Constitucional. Además, creo que la Corte en eso recoge lineamientos internacionales, la observación número 13 de precisamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, hoy por hoy genera un poco de ruido esta idea de que volvamos ese derecho a la educación un derecho fundamental. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es, para ustedes, ¿qué efectos tiene ese reconocimiento? Y si en últimas podríamos limitarnos a algo como tan concreto, que es lo que muchos han denominado el futuro ejercicio de la tutelitis con relación al derecho de la educación. Yo creo, doctora, si quiere tomar la palabra en esto. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial al doctor Álvaro Pío Jaramillo, quien me complace además efectivamente compartir este escenario además como copanelistas,
a Juan Daniel también, un gusto volverlo a ver, también ex estudiante de la Universidad del Rosario, y pues a todos los estudiantes de la Universidad Los Libertadores, al Colegio de Abogados Rosaristas y a todos los profesores, funcionarios que nos acompañan, y gracias por abrir este espacio, porque efectivamente, si bien como lo menciona Álvaro, hoy estamos en un escenario como en el de muchas reformas de incertidumbre, de proyectos que se presentan, de discusiones que se comienzan a dar. De todas maneras, estos son los escenarios en los cuales efectivamente estas discusiones, estas informaciones y los debates posibles que surjan sean este escenario. Y digamos, creo que estar aquí con alguien del Congreso de la República es muy valioso, porque finalmente ellos son los catalizadores de muchas de estas discusiones y son los que tienen el poder de incluir o de eliminar o de modificar o de morigerar los proyectos con esa incidencia que tiene en el Congreso de la República, más quien desde la academia o quienes desde la academia empezamos a acercarnos a estos proyectos. En relación con lo que mencionas del derecho fundamental, yo pues creo que hay dos elementos. Efectivamente creo que es un poco de ruido, de más ruido del que debería hacerse. Claro, la ley estatutaria per se tiene un poder jurídico muy importante, y es una ley destinada precisamente a regular un derecho fundamental y decir, o sea, el símbolo del nombre, digamos, de darle ya claramente, aunque la Constitución habla de un derecho, aquí llamarlo derecho fundamental y ponerlo en la ley estatutaria sin duda le da un simbolismo particular al derecho a la educación, con todo lo que ello significa. Sin embargo, coincido en que realmente hay en esa ley se recoge la jurisprudencia que muy tempranamente la Corte Constitucional empezó a dar en relación con el derecho a la educación, como un derecho fundamental per se, pero también porque finalmente es un derecho que tiene una clarísima relación con el derecho a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual es claramente un derecho fundamental, al punto que, aunque hay también el otro temor fundado, incluso pues quienes vivimos en la administración académica, que vivimos, digamos, de alguna manera la necesidad constante de estar respondiendo tutelas. Tal vez uno pensaría, de pronto, si uno ve el marco de la ley estatutaria de la educación como derecho fundamental, la reforma a la ley 30, más el acto legislativo que también busca reformar los artículos de la Constitución que hablan del derecho a la educación, uno a veces como directivo académico dice, una combinación de todas estas leyes que son muy progresistas, por fortuna, y creo que el derecho a la educación es muy, muy progresista. Cuando uno habla de un derecho fundamental y lo nutre de pues la ley estatutaria, más un acto legislativo también progresista, más una reforma a la ley 30 progresista, uno dice, pues, ¿hasta dónde vamos a tener que llegar las instituciones en materia de concesión de diferentes asuntos con base en un derecho fundamental? Y esto no es bueno ni malo, es una realidad, y es ampliar el espectro de ese derecho a la educación y de lo que significa. La principal consecuencia jurídica de eso es que efectivamente están abiertas las tutelas ampliamente para que válidamente los usuarios de ese, digamos, o los beneficiarios, perdón, de ese derecho fundamental, pues ejerzan sus derechos. Ahora, también es muy positivo, y también lo ha venido haciendo la Corte Constitucional y en general, pues, el derecho a la educación en todos sus niveles. Aquí a nosotros el que más nos llama es el derecho a la educación superior. Ha sido nutrido por varios instrumentos internacionales que nos han dado también unas interpretaciones de lo que es el derecho a la educación y la educación superior en cuanto a exigibilidad, accesibilidad, y todo esto hace parte también de todo lo que ha hecho el derecho internacional en materia del derecho fundamental a la educación. Entonces, en síntesis, creo que tenemos que ser moderados con la preocupación. Es una ley valiosa, que yo creo que involucra esos elementos del derecho que estaban siendo en la Constitución, y eso ha pasado en muchas ocasiones en nuestro país. Es la Corte Constitucional la que hace un desarrollo
a partir de la interpretación de la Constitución, y después viene una ley y recoge toda esa jurisprudencia constitucional, y de ahí para allá lo que sí tenemos que ver es muy bien las implicaciones de todos los otros instrumentos normativos que de alguna manera van a nutrir la ley estatutaria. Por ahora dejaría ahí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Al decano Álvaro Pío Jaramillo, muchas gracias por la invitación. Decana, doctora, qué gusto compartir con usted este espacio después de tanto tiempo. Bueno, yo también creo que la discusión de la reforma a la Ley 30, por la poca claridad que tenemos hoy en día de qué es lo que se va a radicar o cuándo se va a radicar, ha suscitado sin duda pues unas posiciones no muy serenas o medidas en el análisis al realizar conclusiones. He leído varias columnas que dicen que entonces se van a empezar a poner tutelas cuando un estudiante pierde una materia o varias materias, y pues las universidades tienen un reglamento que en su mayoría dicen que cuando pierden muchas materias o un promedio y bajan de ese promedio, pues salen, entonces en ese caso les van a poner una tutela. Yo creo que es un dramatismo que no contribuye mucho al análisis. Y está por el otro lado, en donde dicen que entonces la reforma a la Ley 30 y la concepción de la educación como un derecho fundamental va a servir entonces para acabar con la educación privada y con ICETEX. Y yo tampoco creo que es el camino que debemos seguir. Entonces, lo que me gustaría decir a mí es que la Ley 30 de 1992 surge en un contexto internacional muy claro y en un contexto nacional muy claro, que es la apertura económica que se realizó a partir de 1991. Y a partir de esa apertura económica, pues la institucionalidad, las normas del país se tuvieron que adecuar a ese nuevo mundo al que nos íbamos a enfrentar. Es por eso que, por ejemplo, ocurrió en la Ley 30 de 1992 que al determinar la educación como un servicio público, por ejemplo, en los artículos 86 y 87, que son los que determinan la financiación de la educación superior, se ancla la base presupuestal de las universidades públicas a la inflación, lo que pues entendemos que en la realidad no es el crecimiento del presupuesto nunca, sino es solo mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando la educación superior en Colombia pasó de una cobertura de 159.000 estudiantes en 1993 a 582.000 hoy. Eso implica también crecimiento en programas de pregrado, en programas de posgrado, en investigación, en pago de base de datos. Entonces, sin duda, ese contexto de 1993 no es el contexto que tenemos hoy en día, en el que a través de una serie de movilizaciones del movimiento estudiantil en 2012, en 2018, a través también de procesos como la misión de sabios que se realizó en los 90, pues se determinó que la educación, y en particular la educación preescolar y básica, no la superior, tienen un papel fundamental en la construcción del ser humano como ser. Es que yo creo que esa es otra de las críticas que debemos hacer a este proceso de construcción de la reforma a la Ley 30, y es que no se han dado discusiones fundamentales sobre para qué queremos la educación en Colombia, para qué es la educación en Colombia. Y es precisamente por eso que a mí me parece un acierto y un avance que se empiece a concebir la educación como un derecho fundamental, porque la educación es un derecho que moviliza otros derechos, es un derecho que garantiza el acceso a otros derechos, porque la educación no solo es el acceso a un título para poder vincularse al mercado laboral, la educación en sí mismo tiene una función histórica, que es el acceso al conocimiento producido por la humanidad a lo largo de nuestra existencia. Es que se dota al ser humano de una serie de herramientas que permite que nos antepongamos a las dificultades que se nos presentan, a hacer algo que no hacen los otros animales, que es transformar la realidad a nuestro antojo a partir del conocimiento.
Entonces, a mí me parece que es muy positivo que se empiece a concebir la educación como un derecho fundamental a partir de esto, pero, y lo vamos a conversar más adelante, creo que más allá de determinar que la educación es un derecho fundamental, se le tiene que acompañar en temas de bienestar, calidad, financiación, autonomía y democracia y otra serie de elementos para que, por ejemplo, leyes como la de gratuidad tengan un sentido hacia futuro. Hola. Bien, yo creo que ahí hay unos elementos muy importantes de lo que ustedes mencionan y precisamente con, digamos, con esta idea del derecho fundamental a la educación, creo que la perspectiva de la reforma pone cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de quién accede a la educación superior, ¿no? Si uno se va a la ley 30, hablábamos un poco, algo así como que quien tuviese las mejores condiciones para acceder, allí creo que hay una transformación importante. Y yo insisto que esto está en definitiva conectado porque cuando yo hablo de la educación superior como un derecho fundamental que se conecta, digamos, en principio con este otro proyecto de ley estatutaria, lo que me dice es, bueno, ¿y qué va a pasar con el adulto mayor? ¿Qué va a pasar con las personas privadas de la libertad? Porque yo creo que aquí el reto ya no es solo estatal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta nueva visión donde a quién o cómo queremos llegar, la pregunta también sería, ¿qué reto supone esa transformación de esa visión de quién accede a la educación superior, tanto para el Estado como las instituciones públicas y privadas? Máxime cuando uno de los propósitos superiores allí manifiestos, y por eso digo que lo hacemos sobre los ejes que hoy conocemos, es fortalecer la educación rural. No sé ustedes cómo ven, porque además yo creo que también es un tema de capacidad hoy por hoy instalada, pero cómo vamos a lograr esa ruralidad cuando sabemos, digamos, estos datos. Además, yo creo que es importante saber que el Ministerio de Educación Superior hoy por hoy tiene abiertos canales de comunicación con la ciudadanía. Yo creo que eso nos compete a todos y a todas, pero uno puede hacer comentarios desde la ciudadanía, las mismas instituciones, y creo que este es el momento para hacerlo. Esa apertura me parece importante, pero ¿cómo respondemos a ese reto de la ruralidad cuando además sabemos que es que no solo, y cuando lo hablamos desde elementos fundamentales, es garantizar disponibilidad, accesibilidad, permanencia y graduación con relación a esa garantía del derecho? No sé si... Bueno, yo creo que en la ruralidad hay varias condiciones que le plantea una serie de retos a la institucionalidad colombiana. El fundamental es la infraestructura, ¿no? La reforma constitucional de 2006 al sistema, 2006 o 2008, no estoy seguro, al Sistema General de Participaciones, le puso unos topes de transferencias de la nación a la educación, pero también al saneamiento básico, al alcantarillado, que son elementos fundamentales para prestar o garantizar un derecho fundamental como lo es la educación. ¿Sí? Ustedes hablan con profesores rurales y les comentan que es difícil dar una clase en la que los niños no pueden ir al baño a tomar agua o ir al baño porque no hay agua potable o porque no hay un sistema de alcantarillado. Esto lo hemos manifestado en varios espacios con el Ministerio de Educación, y es que sin reformar el Sistema General de Participaciones y garantizar unos topes mínimos y tal vez extender los topes máximos para que la regla no sea entregar menos recursos, sino poder garantizar más recursos, no solo a educación, sino, como lo digo, a saneamiento básico, a agua potable, pues es un propósito fundamental para poder llegar allá a la ruralidad. Otro elemento es garantizar la movilización de docentes a las zonas rurales en condiciones dignas, porque ustedes le preguntan a un estudiante de cualquier licenciatura de la Universidad Pedagógica, acá en Bogotá, si prefiere irse a Bosa, a un colegio distrital, o a Chigorodo, a una zona rural, con presencia de grupos armados, con pues toda una serie de condiciones difíciles de movilización hacia allá, pues
el docente va a preferir quedarse acá. Entonces también es cómo impulsamos a que las y los docentes empiecen a ir a zonas rurales, y eso pasa por unos incentivos o unas condiciones más favorables para ejercer la carrera docente en estas zonas. Y en cuanto a educación superior, el proyecto de educación, ¿cómo era? Proyecto de ley para una educación soberana, democrática y en paz, que presentó la MAN en 2012, planteaba que la Universidad Nacional no era como otras universidades. ¿En qué sentido lo digo? La Universidad Nacional se llama nacionales porque tiene el sentido de llevar el derecho de educación superior a zonas a las que otras universidades no pueden llegar por interés, porque pues uno tiene todo el derecho de decir, no, a mí no me interesa moverme de Medellín o de Cali, o por capacidad. Y creo que eso podría servirle a un proyecto de ley de educación superior, de reforma a la ley 30, que se radique, porque no hay radicado ninguno, en los próximos meses. Y es también tener la concepción de apalancar una universidad como la Universidad Nacional para que llegue a ciertos territorios a los que no llegan otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional, si no estoy mal, tiene 8 sedes, la de Palmira, la de La Paz, que queda en el Cesar, la de la Amazonía, la de Caldas. Es decir, ha tenido como, y sin recursos, la iniciativa de ir llevando el derecho a la educación superior a otras zonas. Yo creo que eso podría ayudar un montón. Sí, cuando uno mira estos instrumentos legales que están en curso, que lo decía hace un momento, son muy progresistas y creo que es importante esa visión progresista. En lo personal, uno se empieza a debatir, o yo me empiezo a debatir entre pues la satisfacción de ver un instrumento jurídico que habla, o legal, que habla de cosas como la educación del adulto mayor, de las personas privadas de la libertad, una educación dirigida al pueblo campesino, a todas las comunidades étnicas, y pues es muy importante que esté ahí. Pero como siempre también el otro debate es hasta dónde tenemos que ser muy conscientes del reto que esto significa, de no crear unas expectativas y frustrarlas, porque Juan Daniel nos dice es los docentes que estén dispuestos y docentes de calidad, que lleguen a zonas rurales, y uno dice, bueno, aquí también se empieza a dar una cabida, y la realidad y la pandemia aceleró la educación virtual, la educación a distancia, que también puede ser un gran instrumento para llegar a otros escenarios, pero también entonces nos enfrentamos con los problemas de conectividad. Entonces creo que, digamos que como principios generales, me parece que un elemento cuando uno habla de la educación para comunidades indígenas, afro, para las comunidades étnicas, para las comunidades campesinas, yo creo que sí hay un principio en el cual tenemos que empezar a trabajar, no sé desde dónde, porque tal vez estamos muy lejos para el propósito de la ley, pero creo que la pertinencia, de aquí sí, y eso rescato de los instrumentos, es la educación pertinente. O sea, no podemos seguir formando profesionales técnicos o tecnólogos de lo que aquí en la ciudad, en la calle 63 con 16, nos parece que es importantísimo formar, y eso también es una tendencia de los dirigentes, o sea, de los políticos y los ministros y, en fin, quienes se ocupan de hacer políticas públicas, es ver, pensar o deducir sin saber, sin acercarse a las comunidades de verdad, dónde están las necesidades de formación. Creo que la pertinencia es un tema tremendamente rescatable en el cual hay que trabajar. La accesibilidad también, esto va de la mano de la pertinencia, es como todas las personas y atacar, digamos, a las personas, o sea, quiero decir, atacar el problema de que las personas en mayor situación de vulnerabilidad y de exclusión no tengan acceso a una educación superior, pero cómo lo atacamos garantizando una calidad, una educación de calidad, cuando efectivamente quien ha podido, la institución que ha podido hacer eso es la Universidad Nacional, pero la misma Universidad Nacional internamente para su sede de Bogotá tiene escasez de recursos para cumplir con las expectativas de los estudiantes que hoy tienen en Bogotá. Entonces la Universidad Nacional, que es la más potente y la más poderosa, la que tiene más recursos,
lo hace y lo hace muy bien y hace grandes esfuerzos, pero ¿hasta dónde vamos a tener recursos para hacerlo? La universidad privada, pues la universidad privada, y es otra cosa que yo espero y lo digo abiertamente al Congreso, al gobierno y todo eso, la universidad privada tampoco, que uno lo siente, yo no sé si es una percepción general, no puede empezar a ser satanizada como una educación que simplemente porque cobra, solo le interesa cobrar. Creo que está muy lejos de la realidad de lo que vivimos las universidades, que hoy las universidades serias, porque es otra cosa es la calidad, que ese es otro punto que debemos tratar, el control de la calidad de la educación y de la calidad de las instituciones es otra cosa, pero las instituciones privadas que en diferentes ámbitos procuramos hacer las cosas bien, reinvertir todos los recursos en la calidad de la educación, satanizarnos y pues digamos empezar a ver cómo nos limitan recursos por financiación de proyectos, por financiación de becas, por financiación de cobertura, cuando digamos que la universidad privada debía estar de la mano de la cobertura, pero entendiendo las particularidades y necesidades de la universidad privada. Entonces creo que también si no conjugamos esfuerzos e inversiones muy grandes entre la pública y la privada para obtener estos recursos, sin satanizar y sin asfixiar a la privada, creo que va a ser muy difícil de lograr estos propósitos que son realmente muy importantes. Entonces yo coincido con que esto está lleno sobre todo de grandes retos y de enormes recursos que se necesitan para poderla hacer realidad. Creo que además reacciono con estos dos elementos desde dos visiones que cada uno plantea. La primera, Juan Daniel, y de pronto aprovechando la experiencia que usted tuvo como representante estudiantil. Lo que yo percibo hoy es que el estudiante, de cara a estas reformas que de alguna manera los toca más directamente, ¿no? Insisto, con esta ley sancionada, con lo que viene, es una población estudiantil mucho más pasiva con relación a lo que pueda llegar a pasar. Y yo no sé cómo se ve eso desde lo que fue la experiencia seguramente el año 2010, 2012, ¿no? Una manera mucho más fortalecida, quiero decir en términos de participación, que se veía como mucho más activo ese debate con los estudiantes con relación a lo que les compete y es el proceso formativo. Por un lado, digamos, reaccionando a estos puntos que planteas. Y lo que usted plantea, doctora Laura, también desde lo siguiente, y es, en el año 2016 la OCDE hace un informe sobre la educación superior en Colombia y dice, como una de esas observaciones, sigue faltando priorizar programas técnicos y tecnológicos en el país, tanto así que lo que dice es hay una relación de 70-30%, y entonces tenemos toda esta idea de la profesionalización, que yo creo que es legítima, entre otras cosas, porque es la posibilidad y la oportunidad de transformación social, de transformación con textos, porque es desde donde me paro con relación al proceso educativo. Pero qué retos, digamos, la primera pregunta es eso, ¿dónde están los estudiantes? Juan, un poco aprovechando esa experiencia que usted ha tenido, y también la otra pregunta es, ¿y los programas técnicos y tecnológicos en clave de la pertinencia y en ese grado tan distante porcentualmente, pues, cómo se ve dentro de esta reforma? Gracias. Sí, funciona. Yo quería solo señalar que la doctora García tiene toda la razón y de hecho en el proyecto de ley creo que hay un inconveniente y es que el cambio del sistema universitario estatal al sistema integral de educación superior no contempla a las instituciones de educación superior privadas, gústenos o no, tengamos discusiones o no, que tienen una gran parte de la cobertura de educación superior hoy en Colombia y hay unas que lo hacen muy bien, hay otras que no lo hacen bien, que además incurren en el ánimo de lucro que está prohibido por ley, pero que no es la regla y sobre las cuales la ley tiene que actuar en particular. Yo estoy de acuerdo con la doctora. ¿Dónde están las y los estudiantes? Yo creo que a veces se nos olvida que hubo una pandemia y el movimiento estudiantil se basa sobre todo en la transferencia generacional de conocimientos, de procesos organizativos. En 2018 y 2019
existían la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, estaba la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, de la que hice parte y que buscamos vincular un poco representantes estudiantiles de todo el país. Estaba FENARES también. Entra la pandemia en 2020, el movimiento estudiantil estuvo muy activo en las movilizaciones de 2019 y hay una ruptura. También por la disposición cognitiva que genera la educación virtual, que yo creo que todas y todos, yo hice un diplomado en el Rosario después, y concentrarse, las conversaciones con las y los demás estudiantes, la educación no es solo ir a recibir unos aprendizajes y aprenderlos y ya. La educación también es la relación social que uno genera en las comunidades académicas, ¿no? Este tipo de espacios como foros, que tal vez uno después de estar todo un día viendo clases virtuales, luego ir a un foro, luego ir a una asamblea universitaria virtual, pues no es algo que se pueda hacer de forma eficiente o con toda la disposición que lo requiere. Entonces, lo primero que yo diría es una pandemia que rompió un proceso de transferencia organizacional y generacional en el movimiento estudiantil. Lo segundo es político, y es que no se nos puede olvidar que en la victoria de Gustavo Petro como presidente de la República en segunda vuelta, una de las poblaciones fundamentales fue la juventud. Y yo sí he sentido, no solo con la juventud y el movimiento estudiantil, sino con el magisterio, aunque bueno, hoy se están movilizando, han venido movilizándose, pero después de la victoria de Gustavo Petro, muchos sectores sociales como que se apaciguaron, como listo, en un país además tan presidencialista como Colombia, se generó como un poco ese ambiente de ganó Petro, ya nuestras reivindicaciones van a estar sobre la mesa y van a ser prioridad. Y a más de un año no tenemos radicado el proyecto, el primer proyecto que modifique en alguno de los aspectos la educación en Colombia. Porque además tenemos que recordar que el proyecto de ley de gratuidad en la matrícula no es un proyecto del gobierno, es un proyecto que apoyan, que surge de las movilizaciones de 2018, que es radicado en 2020, luego de una serie de mesas técnicas del movimiento estudiantil que construyen junto a organizaciones profesorales este proyecto de ley, lo radican con unas y unos congresistas aliados como María José Pizarro, Jorge Enrique Robledo, Jorge Gómez, y este proyecto es el que se aprueba hoy con modificaciones hechas en la Comisión Sexta de Senado por parte del ponente que era del Pacto Histórico, que desvirtúan la naturaleza del proyecto de ley que había hecho el movimiento estudiantil. Y aunque ocurrió eso, nadie protestó, nadie se levantó a decir, oigan, ese no es el proyecto de ley que radicamos, ¿por qué dejan a disposición del gobierno nacional los requisitos de permanencia y acceso al programa de gratuidad? ¿Por qué lo focalizan si desde el movimiento estudiantil hemos tenido una tendencia a la universalidad de la gratuidad en la matrícula de las instituciones de educación superior? Entonces, yo creo que esas dos variables son lo que determinan que el movimiento estudiantil tal vez no tenga la misma fuerza que ha tenido en años anteriores, y el gobierno no ha abierto los espacios para que esta conversación se dé. El gobierno nacional, para la radicación en particular del proyecto de ley de reforma a la ley 30 de 1992, hizo unas asambleas populares de jóvenes por la educación superior entre junio de 2023 y 20 de julio de 2023, un mes. Además, vean la fecha que le estoy dando. Las vacaciones de la mayoría de universidades públicas y privadas. Además, en un país en el que en ciudades como Cali, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, la población que estudia no es de la ciudad. Entonces convocaban asambleas populares como la de la zona centro, que fue en la Universidad de Cundinamarca, en la que estuve presente, y era un auditorio de este tamaño. Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, un auditorio de este tamaño.
los mismos que nos estábamos viendo la cara después en la Asamblea de Bogotá. Entonces es también, creo yo, hacerle un llamado al gobierno de, oigan, ustedes tienen los recursos, la institucionalidad, abran los espacios. Además con metodologías que permitan dar las discusiones de fondo que requiere un proyecto de ley de esa envergadura. Gracias. Bueno, educación técnica y tecnológica, yo creo que, pues digamos que yo siento que algunos de estos proyectos les dan como un realce, una importancia, y yo sí estoy convencida que el desarrollo de un país y de una sociedad, uno de los elementos por los cuales se mide es definitivamente la importancia de la educación técnica y tecnológica, y yo me iría incluso un escalón más de la base, la formación, la buena formación, la de calidad por supuesto, en oficios, más técnica, tecnológica y profesional. Y yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en cobertura y en calidad, pero también creo que hay que hacer un esfuerzo desde el cambio social y cultural de lo que significa ser técnico y tecnólogo en nuestro país. No es definitivamente la aspiración que tienen todos los jóvenes cuando podría ser un camino que se empieza a buscar, y yo creo que ahí habría que empezar a buscar la educación secundaria para ver cómo empieza a fortalecerse esos diálogos que se han fortalecido, esos diálogos entre lo técnico y lo tecnológico desde la secundaria, para que pasen a la educación superior teniendo un buen nivel, una buena formación, que se dignifique el trabajo de lo que hacen los técnicos y los tecnólogos, que es muy valioso en un país, en una sociedad, en el desarrollo. Entonces yo creo que esa es una apuesta también importante para que ojalá de nuevo haya un impulso, unos estímulos para que algunas universidades también privadas de calidad puedan incursionar con mayor también flexibilidad y con calidad, por supuesto, que es lo primordial, a la educación técnica y tecnológica. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta, creo que uno le ve un poco de realce y de mayores menciones de organización en términos institucionales, etcétera, a la educación técnica y tecnológica, y creo que es una apuesta fundamental también para el desarrollo del país y para la salida laboral y social de muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudio y de trabajo, y de un trabajo digno, y de un trabajo que les permita realizarse como personas, que creo que eso es fundamental también en todas estas apuestas de las reformas. Sí, yo iba a mencionar una cosita, y es que en el desarrollo de un sistema dual como el alemán, donde las carreras técnicas, tecnológicas tienen tanta importancia, hay un elemento fundamental que lo tiene Alemania y no lo tiene Colombia, y es claro, y es el desarrollo de un aparato productivo industrial. Colombia hace mucho tiempo ha vivido un proceso de desindustrialización, eso se puede ver fácil, la participación en el PIB de los sectores relacionados a servicios ha aumentado porcentualmente muy por encima de la que ha tenido los sectores industriales, en particular textiles, manufactureros, y que hoy pues ya no tienen una participación importante dentro del PIB colombiano y de nuestros indicadores económicos. Y es también porque pues mis papás me hablaban de la importancia de Coltabaco, de Coltejer, de una serie de industrias en Colombia que van anclando de alguna manera el desarrollo productivo del país, y en el que las carreras técnicas y tecnológicas tienen un papel fundamental. Entonces yo diría, si queremos impulsar también las carreras técnicas y tecnológicas, pues tenemos que tener unas apuestas decididas de desarrollo industrial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha planteado 6 apuestas productivas. Ellos no hablan de
objetivos sino apuestas productivas, en los que está, por ejemplo, en materia de salud, recuperar crear industrias farmacéuticas colombianas, también la industria de la salud, como de estos bienes que son tan necesarios para el derecho a la salud. También el agro, por ejemplo, que es una apuesta productiva, pero yo también siento que hay algún tipo de desconexión entre la política económica y la política industrial que está trazando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, y por el lado de, ya en materia de educación, en la Ley 30, cuando se habla de las carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, se les define por medio de por lo que están facultadas para hacer, pero no es su naturaleza, no es su ontología, si lo queremos hablar en términos más filosóficos, de cuál es el ser, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su misión en Colombia? Entonces, creo yo que sería importante que un proyecto de ley que hoy el borrador no tiene, que se vaya a plantear para reformar la educación superior, tiene que hablar, por ejemplo, del papel de la educación tecnológica en el desarrollo de nuevas tecnologías para el país, para superar ciertos retos o para facilitarnos la vida del campo, no sé, para facilitar procesos en la rama judicial, no sé, yo qué sé, tantas cosas que puede ser la educación tecnológica. Y de la técnica en el desarrollo de un aparato productivo nacional. Entonces creo que también le hace falta como esas definiciones de la naturaleza de este tipo de educación en la Ley 30. Yo creo que antes de dar la palabra también a los estudiantes, finalmente, que hablamos un poco de qué es lo que nos toca, hay dos cosas de todo esto que ustedes están mencionando que son fundamentales. Por puro y físico gusto me he dedicado a investigar un poco y a leer sobre reformas educativas en Colombia. Y esto parece muy cercano a ese fenómeno de las grandes reformas de los años 30, ¿no? Y el 57, que de alguna manera, cuando uno lee esos proyectos de ley, son maravillosos en términos de texto, pero ¿qué se nos está quedando por fuera? Y cuando digo esto de que se nos está quedando por fuera, voy a plantear lo siguiente. Algunos mencionan que en parte esto puede llegar a limitar desde algún sentido la autonomía universitaria, que insisto ha sido pues ese fenómeno de movimientos estudiantiles, ¿no? Un poco esa herencia del movimiento de Córdoba 1918 y cómo permea todos esos movimientos en América Latina, donde dicen, oiga, las universidades, tanto públicas como privadas, en el ejercicio además de la participación estudiantil, docente, para darse sus reglamentos y para determinar cuál es el futuro de esa institución, en términos de bienestar, por lo menos en esto, dicen, usted no debería exigirme hacia dónde debo destinar los recursos relativos al bienestar, por un lado. Y por otro, un proceso que cada vez coge más fuerza, estoy de acuerdo con el ejercicio de la calidad, sin dejar y no olvidar que el ejercicio de la calidad, en principio como proceso, es voluntario de las instituciones y de los programas, y quienes nos metemos en ese proceso, pues básicamente estamos convencidos de que eso que nosotros ofertamos o damos es de calidad, que en principio debería ser, digamos, como una conexión ya en el ejercicio mismo. Pero mucho de lo que se dice es que esa intromisión con relación a esa normativa podría ser limitante. Entonces yo quisiera preguntarles a los dos, digamos, antes de darle esa palabra a nuestros estudiantes, pues lo primero es qué se nos está quedando por fuera, ¿sí? Y lo segundo es, en alguna medida estaríamos limitando, ¿no?, ese ejercicio de la autonomía universitaria con relación a este proceso. ¿Quién? Pues si quieres yo comienzo, sobre todo en relación con el segundo punto de la autonomía. Yo creo que la visión que tiene estas normas en relación con el bienestar universitario a mí me parece interesante. Creo que trae muchos de los elementos que hoy realmente son fundamentales para la vida de las comunidades, de la comunidad académica, no solo estudiantes, también profesores, administrativos, etcétera, en términos, por ejemplo, de inclusión, de diversidad, de bienestar físico, de salud mental, de protocolos contra la violencia de género. O sea, creo que hay una serie de cosas que se incorporan un poco como, claro, ahí empieza la angustia de la autonomía universitaria,
como obligatorias, pero yo creo que un poquito de empuje a las instituciones de educación superior para que sean conscientes de la importancia de ese punto, pues es valioso. Obviamente hablan de un 5% de la inversión. Hoy la inversión mínima obligatoria que se exige a las universidades es del 2%, se sube al 5% gradualmente, porque efectivamente los programas de bienestar sí exigen recursos. Entonces yo creo que ahí hay un impulso a las instituciones para que inviertan en eso, que a mí no me parece descabellado, porque creo que también el Estado tiene que impulsar efectivamente, y para eso son las normas, digamos, para buscar transformaciones. Y pues desde el examen de la calidad de los programas y de las instituciones, el que la institución que sea la superintendencia que se quiere crear, o sea, el mismo Ministerio de Educación, esos elementos objetivos le permiten hacer un poquito de control de calidad de esos temas. A mí hay otros aspectos que me preocupan un poco más cuando uno combina, por ejemplo, autonomía universitaria con derecho fundamental, y con estas normas, pues en la ley estatutaria hay una norma que dice: el derecho a la educación promoverá oportunidades para el logro de la felicidad. Entre cómo se mide, cómo se exige y cómo la universidad, cualquier medida que tome puede ir en contra de que los estudiantes obtengan la felicidad, creo que ahí empieza uno como a preocuparse. Hay otra de la ley, del acto legislativo, el que modifica el artículo 68 de la Constitución, que a mí me parece complejo en términos de gobernanza universitaria, y dice el artículo 2 del acto legislativo: la comunidad educativa participará en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación en todos sus niveles y formas, de manera democrática, participativa, pluralista y directa. Se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los representantes de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección. Ahí yo me empiezo a preocupar, o sea, porque eso significa que todas las universidades van a tener que revisar la gobernanza universitaria, estableciendo para todo el voto directo en los órganos directivos. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero yo sí creo que ahí hay una clarísima intromisión a la autonomía universitaria de las instituciones, que pueden decidir siendo participativos. Por supuesto, una cosa es exigir la participación de la comunidad en los órganos de dirección, lo cual está muy bien. Otra cosa es decir que tiene que ser directa, pluralista, participativa, democrática. Digamos, creo que ahí se abre un boquete muy importante para que, de nuevo, entre la ley estatutaria, el acto legislativo, la Constitución, y todo lo otro que se abre, que las instituciones queden un poco complejas. Otro tema es que ahí cuando uno empieza a pensar en la autonomía universitaria, que siempre la educación formará, eso lo dice también el acto legislativo, a todos los estudiantes para la generación de riqueza, el desarrollo de inteligencia empresarial, administrativa y financiera. Yo me pregunto si todas las disciplinas obligatoriamente tenemos que formar en inteligencia empresarial, administrativa y financiera. Pues no lo sé, de nuevo, y eso eso queda en la Constitución, en el acto legislativo que está ahí. De nuevo, cuando uno empieza a buscar, a unir ley estatutaria, acto legislativo, reforma a la ley 30, sí se empieza a angustiar un poquito sobre hasta dónde vamos a llegar. Y en qué falta, digamos que es la otra cara, y aquí con todos los estudiantes presentes, no hay nada a cargo de los estudiantes, nada. Todo está a cargo de las instituciones, todos son totales deberes para las instituciones que generan derechos para los estudiantes, pero digamos, todo el tema de exigencia, ahí es donde uno se empieza a preocupar. Entonces, el día que un estudiante realmente pierda algo, o el cupo, el promedio, hasta dónde estos instrumentos sí les van a dar tal vez demasiados elementos que van en contra de la calidad, pues la exigencia necesaria en el nivel de educación superior, digamos, lo que las instituciones de educación superior tenemos como responsabilidad social. Y yo no sé aquí qué tantos estudiantes, pues yo hablo desde la Facultad de Derecho, que es la que dirijo, pero a mí sí me angustia muchísimo generar o graduar malos abogados.
y si yo a punta de tutelas voy a tener que graduarlos a todos, porque sí, con todo respeto, además yo soy clara y contundente y así soy con los estudiantes de la universidad, pues no. O sea, no creo que les flaco favor le hacemos a la educación superior si el mensaje de todo esto es aquí todos se tienen que graduar porque sí. No, creo que un título de educación superior en muchas de las áreas, ya hablo pues derecho, que es en la que yo busco, o digamos de la que me preocupa la formación de los estudiantes, creo que ahí son los mensajes que tenemos que empezar a también como a manejar muy bien, porque eso no es tampoco el propósito de la educación superior. Doy fe que como estudiante era así. Bueno, en el bienestar se relacionan dos factores esenciales. Lo primero es la financiación y lo segundo es el correcto uso de esa financiación. Ya, esos son los dos factores. Para el primero, pues, en el caso de las instituciones de educación superior públicas, y para no generar esa falsa expectativa que creo que está generando el gobierno nacional en este momento, con esa reforma integral a la Ley 30, que muchas y muchos tenemos dudas sobre si hay la suficiente fortaleza y posibilidad de lograr que se apruebe en el Congreso de la República una ley que reforme integralmente la Ley 30, yo empezaría reformando los artículos 86 y 87 de la Ley 30. ¿Para qué? Para que el cálculo de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas ya no sea la inflación, sino el índice de costos de educación superior que mide el DANE todos los años, que es, en últimas, financiar a las instituciones de educación superior públicas con sus costos efectivos, con lo que realmente gastan año a año, en docentes, en bases de datos, en bienestar, en toda una serie de elementos que no miden la papa, la yuca, la leche y el pan, que es lo que mide el IPC, en últimas la canasta básica familiar. ¿Sí? Entonces yo empezaría por ahí. Hablando de las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias, yo no sé si ustedes sabían, pero por Ley 30 no hay obligación del Estado de entregarle recursos. Entonces las ITTUs año a año han tenido que ir a la puerta del Ministerio de Educación y decirle, oiga, señor ministro, señora ministra, ¿será que me da 50.000 millones de pesos que me va a tocar cerrar? Sí, y hoy están exigiendo el 60% del cubrimiento de las matrículas de las instituciones técnicas tecnológicas universitarias, que es lo que hoy el gobierno le cubre a las universidades públicas. Entonces se espera que las universidades públicas lleguen más o menos al 80%, que a mí me parece algo razonable, no es, o sea, es también en el marco de esa progresividad de la financiación completa de las universidades públicas. Otra cosa que podrían hacer, asumir dentro de esos dos artículos, porque no lo hace el proyecto de ley que presentaron, los costos del decreto 1279, que son el régimen salarial de las y los profesores de las universidades públicas, en particular de los de planta, ¿sí? Que son los que tienen pues, los salarios más altos y sobre los que las universidades tienen que pagar mayores costos, ¿no? Yo empezaría por eso y no generaría una falsa expectativa. Y en segunda medida, yo fortalecería la autonomía y democracia de las universidades, de todas. ¿Eso cómo se hace? Ya lo consiguió hoy, por ejemplo, una universidad, que es la Universidad Externado de Colombia. Ahí tenemos una rivalidad histórica desde el Rosario, pero hay que reconocer lo bueno, y es que en el Consejo Directivo de la Universidad Externado hay representación profesoral y representación estudiantil en la toma de decisiones, pero no es toda la comunidad universitaria tomando la decisión, sino se escogen por facultades representantes estudiantiles, como ocurre en la mayoría de universidades del país, y esos representantes estudiantiles a su vez escogen representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo. Entonces eso garantiza una representatividad y una participación directa de las y los estudiantes, así como el Congreso de la República escoge el Contralor, y otra serie de funcionarios, y ahí está plasmado la voluntad popular del pueblo colombiano, ¿no? Entonces yo creo que eso podría funcionar.
Y otra cosa es que yo sí creo que toca avanzar en las universidades privadas y en las públicas hacia la elección democrática de rectorías. Vean, el Ministerio de Educación en la resolución 015755 del 5 de agosto de 2022, que es la resolución en la que sancionan a la Universidad Sergio Arboleda por pues, este escándalo de desvío de recursos, de posible ánimo de lucro en educación superior, determinó que uno de los factores fundamentales para garantizar la calidad de la educación y el correcto uso de los recursos de las instituciones de educación superior es el fortalecimiento de la autonomía y democracia de las universidades y que en su gobernanza haya representación de todos los estamentos de la universidad en los máximos órganos de decisión. Nosotros mandamos un derecho de petición hace poco al Ministerio de Educación para saber cuál es el estado a nivel nacional. De más de 300 instituciones de educación superior que hay en el país con registro calificado, solo 160 tienen representaciones estudiantiles y solo 82 ante máximos órganos de decisión. Entonces, también creo que tenemos que avanzar hacia allá y pues en el caso de las públicas es puesto a dedo por el presidente de la República. Y pues sabemos, porque ha pasado históricamente, que en muchas de las universidades públicas, pues esa decisión lastimosamente pasa por una negociación política con partidos políticos que en las regiones e incluso acá en Bogotá tienen las rectorías de las universidades para cogerlas como su caja menor, como ocurrió en la Universidad Distrital, en la que se estaban pagando viajes y Mercedes-Benz, o en la universidad, una universidad de la costa, no estoy seguro cuál, en la que se estaban comprando toros de raza pura y se estaban trayendo y el rector estaba pagando con recursos de la universidad los aires acondicionados para que los berracos toros pues no se murieran y estuvieran en condiciones. Entonces también tenemos que fortalecer la autonomía y democracia para que si la educación va a ser de calidad y si la educación va a garantizar que haya protocolos de prevención y atención de violencias basadas en género financiados, que cuenten con una psicosocial, con una profesional o un profesional jurídico, pues tiene que tener una financiación porque nadie trabaja gratis. Para tener espacios de dispersión en materia de salud mental, que hoy es pues, una realidad lastimosa nuestra de la juventud, y es que el 70% de las y los jóvenes hoy en Colombia tenemos entre 3 y 4 síntomas asociados a ansiedad o depresión. Entonces, si queremos avanzar hacia allá, a garantizar que la educación para la juventud y para la población privada de la libertad, para las y los adultos que quieren terminar su proyecto de vida, pues tenga unas condiciones favorables de bienestar de calidad, hay que entrar a modificar esos dos aspectos. ¿Puedo decir algo? Y no es por la rivalidad con el externado, sino realmente es un tema de diferentes concepciones. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante efectivamente esa forma de elegir ese consejo directivo. Sin embargo, yo tengo otra visión que en términos de gobernanza y de incluso transparencia, para mí ese órgano, llámese como se llama en una institución, es mucho más sano que cuente con personas externas, no todas, sino digo yo son combinaciones. Está bien y yo digo la representatividad es muy importante y hay que garantizarla. Primero, no imponerla en una ley porque me parece que debe ser pero no las formas de cómo se logra esa representatividad, pero es como una junta directiva de una empresa. Una junta directiva de una empresa tiene que estar conformada de buena parte por gente externa a la empresa, porque el problema es que eso al contrario puede generar una toma de decisiones que vaya solo en interés de los profesores del momento o de los estudiantes del momento. Ahí tiene que haber alguien que tenga visión también externa de futuro y de institución, porque los conflictos de intereses en esos órganos de altísima dirección, compuestas solo por miembros presentes, o sea, activos de una comunidad,
puede generar también una toma de decisiones, puede llegar a funcionar. Lo que yo quiero decir con este contraste de visiones frente a qué es un consejo directivo es que las universidades y las instituciones sí deben tener sus formas, digamos, su autonomía para definir las formas de gobernanza que garanticen principios básicos y que garanticen la participación, pero lo que puede resultar preocupante de todo esto es que terminen imponiendo formas de gobernanza que no son necesariamente las que en las concepciones de las universidades. Ahora, otra cosa es de nuevo, el control estricto al uso de los recursos de las universidades es fundamental, el no desvío de los recursos porque es un tema de transparencia y todo eso. Sin embargo, el tema de eso con una imposición de gobernanza yo no creo que necesariamente se logre, hay otros instrumentos para lograrlo. Bueno, no, maravilloso. Yo aquí también no entramos en esa rivalidad, sin embargo el equipo hacía como, porque sabemos, digamos, que también los Libertadores tienen esa participación y yo creo que ahora cuando decías hacemos parte de esas 82 instituciones que tienen esa, digamos, el cumplimiento en principio también de esa participación en máximos órganos. Teníamos aquí en disposición, gracias a Andrés que me informó, ustedes saben que ahora con todos estos temas de QR, yo creo que ese es otro elemento que deberíamos poner allí también en la reforma a la Ley 30, todos los temas de tecnología, que creo que son fundamentales, y voy a partir precisamente porque menos mal me informaron que el QR estaba en disposición, no sé si lo han utilizado para lanzar las preguntas, pero nos llegan bueno, son dos, pero yo creo que la podemos unir, las doy en general y yo creo que las unifico. Lo primero es que si se cree que la Ley 30 del 92 hoy por hoy tiene la suficiente vigencia, digamos, para continuar en pleno en el año 2023, y la conecto con esta otra porque es un poco desde su punto de vista, cuáles han sido los beneficios de esa Ley 30 a hoy. Yo creo que podemos conectarla, que básicamente es como reforma sí, reforma no, o sí pero no así, digamos un poco para ver ese trasfondo, ¿no? No sé. Bueno, yo me disculpo porque no tengo tan claro cómo estaba en la Constitución de 1886 y la reglamentación posterior en las leyes del siglo XX, pero lo que me han contado personas del magisterio, de organizaciones estudiantiles, es que la educación superior en Colombia antes del 91 era un desorden. Sí, eso, no había mayor claridad de qué hacía un CSU, el ICFES, qué hacía el ICETEX, qué hacía para financiar los estudios en el exterior. Y mal que bien la Ley 30 de 1992 organizó pues toda esa normatividad que estaba dispersa en Colombia. La vigencia yo creo que hoy ya no está, ¿sí? Porque la sociedad nos ha planteado una serie de retos a los cuales nos tenemos que adecuar. Por ejemplo, a mí me parece increíble todavía que haya facultades de la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante del país, que llueve o hay un temblor y los estudiantes tienen que salir corriendo porque es riesgo inminente de derrumbe del edificio. Eso es absurdo en el siglo XXI, o sea, eso no puede pasar. Entonces, he insistido mucho y qué pena la visión economicista y financiera de la educación, pero es que si no tenemos con qué financiar la educación, las soluciones que planteamos son mentiras, son irreales. Uno tiene que sustentar todo en recursos. Eso sería una cosa. La naturaleza de las instituciones. Yo creo que a la Ley 30 le falta una concepción de la educación superior como un sistema, ¿sí? De la interrelación de sus actores e instituciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de Colombia al tener un sistema de educación superior? Entonces, yo creo que eso también es uno de los elementos que hoy ya la Ley 30 pierde su vigencia al no poder garantizarlo. ¿Qué más? La tecnología. Yo hablo mucho de esto con mi mamá. Pasamos el primer smartphone en 2010, 2011, si no estoy mal, a la inteligencia artificial entrado el 2020, 2021. La tecnología está avanzando a un ritmo de evolución que no comprendemos
en muchas ocasiones y que tal vez sobrepasa nuestro entendimiento porque es muy rápido como los avances científicos van encontrando nuevas tecnologías y yo creo que también hay que mirar en la ley cómo implementamos eso para fortalecer la enseñanza, ¿sí? En distintos métodos. La pertinencia de la educación yo no la veo en la ley 30. ¿Sí? Bueno, vamos a tener una educación superior que busque apalancar encadenamientos productivos en las regiones que les ayuden a fortalecerse o a potenciar los conocimientos de las comunidades, mientras farmacéuticas de otros países vienen y estudian plantas que hay en ciertas regiones del país y nosotros pues creemos que eso no sirve para nada. ¿Sí? Yo creo que también hay que fortalecer esa concepción de pertinencia de la educación con un enfoque territorial, con un enfoque poblacional diferencial. Eran dos preguntas, una era la vigencia y la otra ¿cuál era? Bueno, estaban igual muy cercanas, pero ¿cómo se ha beneficiado el país finalmente? Ah, sí, sí, no, creo que ya respondí y por ahora para que la doctora pueda hablar. No, yo creo que coincido en lo sustancial con lo que mencionas. Fue una ley que en su momento organizó. Hay quienes dicen también que, digamos, que se ocupan, por ejemplo, de la formación en derecho. Lo que sí dijeron es que a partir de la ley 30, de alguna manera sí se favoreció, por ejemplo, la proliferación de facultades de derecho. Yo no sé qué tan cierto sea, no tengo ninguna evidencia empírica y debo decir que en eso, pero mencionan que tal vez sí a partir de la ley 30 sí se crearon muchas más facultades de derecho, por ejemplo, pero yo sí creo que abrió el espacio a una organización de la educación superior, de ahí para allá abrió el espacio y fue complementada por los mecanismos de calidad de la educación, todo el tema de registros calificados que se fue afinando, el tema en general de acreditación de alta calidad, que hoy todo eso está para ser reevaluado. Creo que los mecanismos de calidad no están sirviendo, por lo menos los de registro calificado son bastante formales, bastante, digamos, difusos. Creo que hoy también es importante que cualquier reforma a la ley 30 también, estoy totalmente de acuerdo con la pertinencia y la flexibilidad. Hoy seguimos tremendamente cerrados a los núcleos de formación básicos. Hoy los estudiantes en el mundo están estudiando por proyectos, por problemas, con composiciones interdisciplinares, pero les digo, acabamos de erradicar un programa de maestría con énfasis jurídico, pues claramente jurídico, pero no tenía el título de derecho por ninguna parte y nos lo devolvieron pidiendo que eso a qué sala iba porque no era derecho. Pues si hubieran puesto a revisar un poquito la justificación, Juliana sabe muy bien de qué programa estoy hablando, si hubieran podido revisar un poquito más la justificación, se hubieran dado cuenta que sí eran bases jurídicas, pero queremos que sea realmente interdisciplinar. Les digo, tenemos una maestría en arbitraje nacional, internacional e inversión se llama. Nuestros egresados no están pudiendo aplicar con título de maestría porque en el ministerio no han querido poner que eso es núcleo básico de derecho y necesitan un grado en derecho y con arbitraje nacional, internacional, más jurídico para dónde, pero el ministerio no lo ha puesto en la casilla de derecho, entonces no lo pueden presentar como título de maestría en derecho, ¿no? Entonces, eso o sea, creo que eso hoy ya no puede pasar y esto más allá de todas las declaraciones y todo eso, creo que tiene que trabajar en la flexibilidad, en la pertinencia, en la metodología y digamos en buscar una educación que sirva, digamos, para lo que hoy el mundo necesita y lo que los jóvenes necesitan, que definitivamente ya la ley 30 pues no fue. Sí, basta ver el Saber Pro, en particular de quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, eso meten en un revoltijo psicólogos, politólogos, internacionalistas, economistas, antropólogos, sociólogos, y es un examen de derecho constitucional. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. Bueno, salen, digamos, otras preguntas adicionales que yo creo que además valdría la pena
pensarnos en seguir en esta discusión. Incluso me gustaría poner en conocimiento que, claro, hablamos precisamente con Jennifer Pedraza, representante de la Cámara. Hay una persona del Ministerio de Educación Nacional que tenía toda la intención de participar el día de hoy, no le fue posible finalmente, pero yo creo que la agenda sigue abierta. Para cumplir, digamos, con los tiempos que nos habíamos propuesto, pero les voy a dejar aquí esta inquietud para que la tengan con relación a las presentaciones. Una reacción precisamente a la propuesta con relación a la participación, y es en una sociedad donde el sistema educativo a la larga termina siendo tan jerarquizado. ¿Cómo garantizar que muy a pesar de la transición que puede ser de estudiantes o de docentes, a la larga pues se pueda materializarse en un mayor grado pues esa participación, entre otras cosas porque lo que se manifiesta aquí es finalmente los estudiantes son los usuarios del servicio. Y por otro lado también, si la Ley 30 fortalece, beneficia, digamos, asuntos relativos al acceso, pues porque hoy por hoy tanta gente sigue estando fuera de la universidad. Yo creo que esas son reflexiones que vale la pena que queden sobre lo que estamos discutiendo. Hace poco, incluso como está disponible las consideraciones del Ministerio con relación al proyecto, me sorprendió cuando decía que el 50% hoy por hoy de los programas o de estudiantes siguen estando en programas mucho más clásicos, ¿no? Pero yo creo que si uno se aproximara, los insumos de este proyecto son bastante interesantes. Yo creo que hay datos que vale la pena porque además muestra, yo creo que no se puede mostrar en esa perspectiva que ha sido un mal alcance de la Ley 30. Yo creo que a la larga pasaron ya una serie de años y hay nuevos retos, y eso también es importante, y el sistema jurídico se transforma la sociedad, se transforma la educación, que a la larga cuando lo dice la Corte Constitucional no genera tanto miedo, pero cuando lo volvemos o si lo hacemos parte de nuestro proceso legislativo, genera como un poco más de reacciones de miedo. Doctora Laura, Juan, pues para nosotros un gusto tenerlas y tenerlo aquí. Pues en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Fundación Universitaria de los Libertadores, del Colegio de Abogados Rosaristas, que nos unimos en esta oportunidad para hacer este proyecto o este debate, pues un agradecimiento. Esta Casa de Estudios también siempre se estará abierta a los debates, bienvenidos, y bueno, a todos y a todas muchas gracias por la participación. Bueno, ya las preguntas ahí quedaron además como reflexiones abiertas que seguramente podremos seguir discutiendo. Mil y mil gracias a todos y a todas.